Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 48 de la sección 14.3 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart, séptima edición, y vamos a calcular la derivada implícita de esta expresión, de esta relación, vía derivación implícita. Entonces, lo que hay que tener presente es que cada vez que aparece z, ahí está metida una expresión que depende de x y de y. Entonces, para calcular la primera derivada que necesitamos, que es la derivada parcial de z respecto a x, entonces tomamos la ecuación y derivamos en ambos lados de la igualdad respecto a x. Entonces la derivada de x cuadrado es 2x menos la derivada de y cuadrado, que es 0, más la derivada de z cuadrado, que es 2 veces z, por la derivada interna, o sea, por la derivada parcial de z respecto a x, menos 2 veces z. La derivada de 2z es 2 por la derivada interna, o sea, otra vez la derivada parcial de z respecto a x, y igual a la derivada del 4 cuando derivo respecto a x, que sería 0. Entonces observen que estos dos términos tienen la derivada parcial de z respecto a x, entonces ahí está como factor común. Entonces voy a tomar este 2x, lo voy a pasar para el otro lado, y de aquí voy a tomar el factor común. Entonces este de aquí es un factor común y este de aquí es un factor común en estos dos términos. Entonces voy a hacer eso. Entonces la derivada parcial de z respecto a x, que es el factor común de por un lado de 2 veces z y por el otro lado de 2, igual a menos 2x. Este menos 2x es este 2x que lo pasé para el otro lado del igual a restar. Y ahora sí, la derivada parcial de z respecto a x es igual a menos 2x dividido 2 veces z menos 2. Porque todo esto está multiplicando la derivada, entonces lo paso a dividir. Observando que el denominador, ambos términos son múltiplos de 2, entonces uno podría factorizar en el denominador para poder simplificar. Aquí quedaría z menos 1. Luego simplifico el 2 de arriba con el 2 de abajo y quedaría que la derivada parcial de z respecto a x es esta que está aquí. Sería menos x multiplicado por dividido por z menos 1. Para calcular la otra derivada parcial de z respecto a y, hago la misma observación. Cada vez que esté z, tengo que multiplicar por la derivada interna respecto a la variable que esté derivando, en este caso y arranco a partir del ejercicio, que es esta ecuación, y derivo en ambos lados. La derivada de x cuadrado es 0, porque estoy derivando respecto a y, menos 2y, que es la derivada de y cuadrado, más z cuadrado, o sea, más 2 veces z, por la derivada interna, que es la derivada de z respecto a y menos 2 veces z. La derivada de 2z es 2 por la derivada interna. Es análoga a lo que hicimos, igual a 0, que es la derivada del 4 respecto a y. En estos dos vuelve y pasa lo mismo, entonces tomo el factor común, la derivada de z respecto a y, factor común de 2z, entonces ya tengo listo este, y menos 2 para que me quede listo el otro, igual a 2 veces y. Este menos 2y lo paso para este lado a sumar, y entonces ahora sí, la derivada de z respecto a y es igual a 2y dividido, de una vez voy a factorizar 2 factor de z menos 1, cancelando el 2 con el 2 quedaría y z menos 1. Entonces esta que aparece aquí abajo es la derivada respecto a y. Después de que uno ha visto regla de la cadena, uno puede calcular estas derivadas de una manera más sencilla, sin necesidad de factorizar. O sea, hay una fórmula que ya tiene incluida la factorizada, el factor común que uno hace acá. Pero pues más adelante en la otra sección, cuando veamos regla de la cadena, ahí vamos a recordar ese método. Entonces voy a mirar en Wolfram cómo quedaría la derivada. Entonces escribimos aquí la expresión y en la parte de abajo, por aquí más abajo, en los dos últimos, observen que en los dos últimos, voy a tomar aquí una imagen para poder comparar. Entonces observen que la derivada de z, o sea, aquí lo que me está diciendo, estoy derivando z, que depende de x y y, respecto a x, y esta dio menos x sobre z menos 1. Esa fue la que obtuvimos aquí arriba, menos x sobre z menos 1. Y la derivada respecto a y es la derivada parcial de z, que depende de x y y, respecto a y,
es igual a y dividido z menos 1, que es justamente esto que tengo acá. Entonces ya con eso quedamos listos y voy a parar ahí el video.